Hola, hoy nos encontramos en el Hospital Simulado de la Universidad de La Sabana y junto con nosotros los estudiantes de cuarto semestre de enfermería te vamos a enseñar un poco sobre los signos vitales. Bueno, los signos vitales son los que reflejan la función del organismo. Son cinco: frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y dolor. Y en este video explicaremos poco de cada uno y cómo pueden valorarlos. Inicialmente empezaremos hablando de la frecuencia cardíaca. Entonces necesitamos conocer cómo es el corazón. Teniendo en cuenta que este es un órgano hueco que está ubicado en la cavidad torácica en el mediastino acompañado de los grandes vasos, como lo son la aorta, las venas cavas y la vena pulmonar y el tronco pulmonar. El corazón está cubierto por el pericardio, una membrana que lo protege y lo sostiene, y está conformado por cuatro cavidades, dos aurículas y en la parte inferior dos ventrículos. Y en el medio tiene la pared que lo separa, que son los tabiques intraauricular y el tabique intraventricular. Además, está dividido por las válvulas, que son la pulmonar, la aórtica, la mitral y la tricúspide. Dentro de los componentes del sistema de conducción del corazón está la excitación, la despolarización, la repolarización, el nódulo sinusal, el nódulo audioventricular, las de His y las fibras de Purkinje. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es una secuencia de procesos que ocurren durante un latido del corazón. Este ciclo se compone de varias fases, iniciando por la primera fase, la cual es el llenado rápido. En esta, las válvulas auroventriculares se encuentran abiertas y los ventrículos van a llenar hasta el 80% de su capacidad. En esta fase se puede auscultar un tercer sonido cardíaco, el cual es conocido como el S3. En la segunda fase se encuentra la contracción auricular. En esta, las aurículas se contraen y envían hacia los ventrículos el 20% de sangre. A este volumen sanguíneo se le conoce como telediastólico. En la tercera fase encontramos la contracción isovolumétrica. En esta, los ventrículos se contraen mientras sube la presión del ventrículo. Las válvulas auroventriculares y las semilunares se encuentran cerradas. En la cuarta fase es la fase de eyección. En esta, la presión ventricular supera a la presión de las válvulas semilunares y la sangre es expulsada hasta 2/3 de lo que expulsará el ventrículo. En la fase número 5 encontramos la contracción ventricular. Esta se conoce como la fase final. El ventrículo termina de contraerse y expulsa 1/3 restante de lo que expulsaría, reteniendo un nivel de sangre dentro de ellos. Por último, ya se encuentra la fase número 6. En esta se encuentra la relajación isovolumétrica. El ventrículo se relaja, las válvulas semilunares se cierran y el volumen de sangre ventricular no va a cambiar. Pulso. El pulso hace referencia al momento en el que el ventrículo impulsa la sangre haciendo que la arteria se dilate y luego cuando se relaja la sangre solo va a seguir fluyendo y al tomar el pulso se percibe ese movimiento. ¿Dónde se puede tomar el pulso? El pulso se puede tomar en las arterias de los miembros superiores como en las de los miembros inferiores. En las de los miembros superiores encontramos en las arterias temporales, las carótidas, cubital o braquiales, las radiales, la aorta, y en las de miembros inferiores podemos encontrar en femorales, popliteas, tibiales anteriores y en las pédias. Esto es importante recordar que es por minuto. Pero bien, ¿y cómo se toma el pulso? Se solicita al paciente tener una posición cómoda y que el brazo se encuentre relajado. Luego se localiza la arteria radial y se realiza presión con los dedos índice y medio. Y por último se cuenta el número de pulsaciones que se tienen en un minuto. Tensión arterial. El siguiente tema que trataremos será la presión arterial. Para comprenderla debemos abordar lo que son los vasos sanguíneos. En total hay 5 tipos diferentes de vasos sanguíneos y todos estos tienen algo que ver en cómo la sangre circula a través del cuerpo. Y es su estructura la que se determina cómo serán capaces de funcionar y cómo esto mantendrá la circulación. Allí es donde ocurre el intercambio gaseoso y se ven qué gases son intercambiados en los capilares.
Las venas tienen paredes más delgadas y diámetros más grandes que las arterias que se encuentran cerca de ellas en un tejido. Las arterias llevan la sangre desde el corazón y las venas siempre llevarán la sangre hacia el corazón. Estas tienen más músculo, por lo que son más gruesas. Asimismo, tenemos las vénulas, que son más pequeñas, y las arteriolas, que es en donde se da el proceso de intercambio gaseoso. Capas de los vasos. Cada vaso está compuesto por diferentes capas, las cuales son la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. La túnica interna está compuesta por células endoteliales. Estas tienen tejido elástico y tienen contacto directo con la sangre. En la túnica media se ve un músculo liso que está inervado por el sistema nervioso simpático. Este sistema va causando que el músculo liso sea algo contraído para que los vasos sanguíneos estén constreñidos, permitiendo mantener el tono muscular del vaso. Y finalmente, en la túnica externa se compone por una capa de tejido conectivo. Esta ayuda a anclar al vaso sanguíneo en su lugar y a protegerla fuera del vaso sanguíneo para que no se dañe mientras nos movemos. En esta túnica hay varios tipos diferentes de arterias y las clases de arterias que tenemos más cercanas al corazón se llaman arterias elásticas. Ellas reciben este nombre puesto a que sus medios nunca contienen relativamente más fibras elásticas de las que vemos en otros tipos de arteria. Y también estas arterias musculares reciben el nombre porque el músculo liso en los medios de la túnica son más importantes, lo cual facilita la constricción o la dilatación del vaso. Ahora sí, después de haber entendido este tema de las venas y arterias, entraremos a hablar de la presión arterial. La presión arterial alta se crea en el tronco pulmonar y la aorta durante la sístole ventricular y la sangre fluye desde estas áreas de presión alta a los vasos sanguíneos donde la presión es más baja. La presión sistólica, la presión más alta alcanzada en las arterias grandes, se produce al final de la eyección durante la sístole ventricular. La presión diastólica es la presión más baja alcanzada en las arterias grandes, se alcanza al final de la diástole ventricular, justo antes del inicio de la eyección de sangre en la diástole. A medida que avanzamos a través de las arteriolas hay disminución de la presión y es causada porque hay una resistencia muy alta al flujo sanguíneo en las arteriolas. La presión sistólica nos dice sobre lo duro que está trabajando el corazón y la diastólica es la más baja durante un ciclo cardíaco e indica sobre lo que está sucediendo en los vasos sanguíneos periféricos en términos de la eficacia que está dejando que la sangre circule. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca, por el volumen sistólico, que es el volumen de sangre que el corazón eyecta, y por la resistencia vascular periférica, que es la que ofrecen las arterias al flujo de sangre. Para tomar la presión arterial de manera correcta, debemos tener un equipo funcional, verificar el nanómetro y que el brazalete no esté insuflado. Se pone el brazalete en el brazo 3 centímetros encima del pliegue del codo, se palpa la arteria braquial y ahí se cierra la válvula. Se insufla el brazalete hasta que la arteria quede ocluida. Se suelta la válvula y con el fonendoscopio se ausculta las arterias y se escuchará un tipo de ruido que se llama Korokov. El primero indica la presión arterial sistólica y el segundo la diastólica. Lo siguiente de lo que vamos a hablarte es sobre el metabolismo. Es importante ya que el metabolismo está implícito en la regulación de la temperatura y la respiración, que serán los siguientes signos a tratar. Es una combinación de reacciones químicas en el cuerpo. En este se está generando y usando energía. Inicialmente tenemos el catabolismo, por el que se descomponen moléculas. También tenemos el anabolismo, que es lo contrario, en donde se toman sustratos más pequeños y se van acumulando hasta generar moléculas grandes. Es así como el metabolismo está compuesto por el anabolismo y catabolismo. Tenemos 3 macronutrientes: los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Cuando los consumimos, el sistema digestivo debe digerir esos macronutrientes para absorber a través de la pared del tracto digestivo. Las células absorben el azúcar para generar ATP. El ATP es la energía que usan las células para hacer sus funciones, esto por medio de la respiración celular. La respiración celular tiene diferentes fases. La primera es la glicólisis, que se da en el citoplasma, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que se llevan a cabo en la mitocondria. En la glicólisis los azúcares y glucosa se descomponen. La glucosa se descompone en ácido pirúvico, este pasa al ciclo de Krebs, pero ya combinado con la coenzima A, y lo que ingresará al ciclo será el acetilcoenzima A. Esto solo si hay suficiente oxígeno, y lo contrario, el resultado será ácido láctico. Puede ser usado para obtención de energía por medio del músculo cardíaco, que lo transforma en ácido pirúvico, que luego va al hígado, quien lo usa para generar nueva glucosa.
Y los lípidos descompuestos van al monoglicerol, a la glicólisis y el ácido graso de acetilcoenzima A, y finalmente irán al ciclo de Krebs. Después de este ciclo continúa la fosforilación oxidativa. De este proceso se producen 30 moléculas de ATP. Esto es importante saberlo, ya que la temperatura corporal indica cómo es el ritmo metabólico del organismo y la necesidad de oxígeno para producir ATP es por medio de la ventilación. La temperatura es un signo importante porque, como vimos, indica el ritmo metabólico del organismo e indica posibles alteraciones en el organismo en caso de que esté alterado. Así que lo primero que debes saber es que el rango normal de temperatura es de 35,8 grados centígrados a 38 grados centígrados. El mecanismo de transferencia de calor en el cuerpo es la sangre. La pérdida de calor es por diferentes medios. Por ejemplo, cuando sudamos nos sentimos frescos no por sudor sino por la evaporación del mismo. Tenemos sensores de temperatura del cuerpo que se llaman termorreceptores que están en la piel y son sensibles a estímulos para reaccionar ante ellos. Estos se clasifican en periféricos, que son sensibles al frío y calor y en pocas palabras nos ayudan a hacer frente a los cambios de temperatura del ambiente para mantener la temperatura central, y los centrales, que están mediados por las neuronas que llevan la información sensorial al hipotálamo. También tenemos unas condiciones que no son ideales respecto a la temperatura y que pueden causar daños al organismo. La primera es la hipotermia, que es la condición en la que la temperatura central del cuerpo cae por debajo del rango normal y tiene las siguientes manifestaciones: disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la presión arterial, y las funciones cerebrales también serán afectadas si se vuelve lo suficientemente severa o prolongada. Y la otra condición es la hipertermia, en la que la temperatura central del cuerpo sube por encima del rango normal y tiene las siguientes manifestaciones: piel seca y caliente e insuficiencia orgánica. En la fiebre, el sistema inmune libera pirógenos, molécula que estimula al hipotálamo para elevar la temperatura a valores entre 39 y 40 grados centígrados. Cuando la infección se controla o cualquiera que sea la causa de liberación de pirógenos, cesa. Si la temperatura no es controlada por un tiempo prolongado, las proteínas se inactivan y ocurriría un daño orgánico. La frecuencia respiratoria, que es el siguiente signo que vamos a estudiar a continuación, también está relacionado con el metabolismo, ya que por medio de esta se obtiene el oxígeno necesario para producir ATP. Entonces, comencemos. La frecuencia respiratoria determina la capacidad ventilatoria del paciente. Cuando se habla de ventilación, debemos entender que se trata del ingreso y salida de aire y, por tanto, de su respiración. Para que se dé el ingreso de aire, debe pasar determinadas zonas anatómicas, las cuales calentarán, humidificarán y filtrarán el aire hasta su llegada a los pulmones. Los pulmones se encuentran rodeados por dos capas serosas denominadas pleuras, las cuales permitirán el movimiento de la cavidad torácica con el movimiento pulmonar. Estas serán la visceral y la parietal. A nivel mecánico, se requiere determinado cambio de presiones para que el aire ingrese y sea expulsado de manera adecuada. Cuando el volumen pulmonar decrece, la presión intrapulmonar incrementa, permitiendo la salida del aire. Al valorar la frecuencia respiratoria, se debe tener en cuenta que se está hablando no solo de la ventilación pulmonar, sino también el intercambio gaseoso que ocurre a nivel alveolar por mecanismos de difusión. Este intercambio gaseoso ocurre principalmente entre el oxígeno y el dióxido de carbono para oxigenar la sangre que proviene de la arteria pulmonar y luego se dirigirá a la vena pulmonar para finalmente llevar la sangre nuevamente al cuerpo. Al momento de valorar la frecuencia respiratoria, se tiene determinado rango que sería el ideal de respiraciones por minuto, el cual va de 12 a 20 respiraciones por minuto, aunque depende de varios factores propios del paciente. Para tomar este signo vital se deben tener en cuenta el historial farmacológico, el estado anímico, si tuvo o no actividad física en los últimos 15 minutos, el uso de músculos accesorios, entre otros. Por ello es bastante relevante que nuestro paciente se encuentre en una posición cómoda y relajado anímicamente. Y finalmente tenemos el último signo vital que se valora, el dolor. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable que tiene como función alertar sobre posibles daños en el cuerpo o tejidos corporales. Dentro de los receptores se encuentran los receptores especializados, que son los nociceptores, los cuales van a responder a estímulos dañinos y para ello son activados por medio de tres tipos de estímulos: mecánico, térmico y químico. La función de los receptores es convertir la energía del estímulo en energía eléctrica, que puede conducirse por los axones de las neuronas, y estos impulsos son llamados potenciales de acción. En relación a los tipos de dolor encontramos tres: dolor somático, que se puede localizar y a menudo se puede replicar en subcategorías: dolor somático superficial y dolor somático profundo. El segundo tipo de dolor, el dolor visceral, que se caracteriza por ser un dolor punzante y profundo, y los impulsos relacionados con este tipo de dolor son transportados por fibras nerviosas tipo C. Y el tercer tipo de dolor, el dolor neuropático, que ocurre cuando los nervios mismos están dañados. Para evaluar el dolor tenemos diferentes escalas que nos ayudan a evaluar el inicio, duración, frecuencia, ubicación, calidad, ardor, dolor,
etcétera, y algunos síntomas asociados como factores que aumentan el dolor, factores de alivio, etcétera. El tratamiento del dolor es importante porque nosotros como profesionales de la salud asumimos un compromiso ético y profesional para disminuir el sufrimiento, promover y proporcionar la adaptación del paciente. Ahora verás una representación de cómo puedes valorar cada signo. Buenas tardes, señora Lina. Mi nombre es Samuel Cediel. Soy el enfermero encargado de su atención el día de hoy. Voy a realizar la valoración de sus signos vitales. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, don Samuel. Un poquito adolorida, pero bien. Podemos clasificar ese dolor. Vamos a evaluarlo. Dígame, en una escala del 0 al 10, siendo 0 nada de dolor y 10 su máximo dolor, ¿en qué posición clasificaría su dolor en ese momento? Yo creo que en un 3, 4 más o menos. Ok, es moderado, esto es tolerable, ¿sí? Sí, señor. Ok, vale. Voy a realizarle la toma de su temperatura, para lo cual voy a introducir el termómetro en su fosa axilar y vamos a esperar un momento que nos dé la temperatura. Mientras tanto, le voy a realizar la valoración de su saturación. Por favor, permítame su dedo, lo valoro. No tiene esmalte, muy bien. Tiene una saturación del 97%, nos indica que está saturando en este momento muy bien, sus órganos y tejidos están siendo bien perfundidos. Permítame, voy a verificar. Tiene una temperatura de 36.5, lo cual me indica que se encuentra a febril en este momento. Bueno, Esto no hay fiebre. muchas gracias. Permítame, por favor, su brazo, su muñeca, lo voy a descubrir un poco la muñeca. Voy a palpar su arteria radial, voy a contar cuántas pulsaciones por minuto encuentro. Conté 66 pulsaciones, las cuales fueron rítmicas. Ahora voy a realizarle la valoración de su frecuencia cardíaca, para lo cual voy a auscultar su corazón, ubicándome en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular, donde vamos a escuchar el ápice del corazón. Encuentro que tiene 67 latidos por minuto, lo cual me indica que está normocárdica y su frecuencia también es rítmica, se escucha rítmica en su corazón. Señora Lina, por favor, ahora ayúdeme poniendo su brazo aquí, su mano en el hombro, manténgala un momento ahí, por favor, no se mueva, no hable, por favor. Muchas gracias. Su frecuencia respiratoria está en 18 respiraciones por minuto, lo cual nos indica que está eupnéica, que no tiene alteraciones. La respiración no se ve una respiración profunda. Señora Lina, ahora le voy a realizar la toma de su presión arterial, para lo cual le voy a pedir que por favor se descubra su brazo. Entonces tenemos el brazo descubierto. Le voy a ubicar el brazalete aproximadamente unos 3 centímetros por encima de la fosa anterocubital y el manguito va a quedar sobre la arteria braquial.
Por favor, me dice si lo siente muy apretado. No, no, señor, está bien. Ok. Ahora voy a insuflar el brazalete hasta dejar de sentir su pulso. Y voy a aumentarle, debe sentir su pulso en 120 milímetros de mercurio y le voy a aumentar 30 para llegar al punto de máxima insuflación. Su presión arterial está en 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Estoy viendo que está un poco baja de presión arterial. Está hipotensa. Listo.